Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy vengo con la tercera parte del álbum de Navidad. Bueno, lo primero de todo vamos a hacer los tarjetones que irán, esto va así, que irán dentro de los sobres, que son estos, ¿veis? Este acetato, yo le he puesto un rubón que queda muy bonito con la colección que voy haciendo yo. Entonces aquí debajo iría la foto que queramos poner y esto iría por encima, ¿vale? Y quedaría así. Esto sería el tarjetón. Vamos a hacer esto. Vale, os voy a decir las medidas. A ver, aquí tengo uno por hacer. Os voy a decir las medidas, ¿vale? Para que podáis hacerlo. Entonces, las medidas son, a ver, 19 por 13,9, ¿vale? Entonces, vamos a coger una cartulina, bueno, un papel de scrap, el que queráis. Yo en este caso, lo que sí, como yo le he puesto un rubón, lo que intento es poner en esta parte que va a ir encima el rubón, o liso o con poco, con algo en lo que se vea el rubón. Quiero decir, si yo lo pusiera así, no se iba a ver. Entonces, pues lo voy a poner así y vamos a hacer la misma medida que el rubón, pero le vamos a hacer un pliegue y le vamos a añadir 1,5 cm, ¿vale? Más 1,5 cm, ¿vale? Para poder hacer la pestaña que vaya pegada encima. Vale, vamos a ver. Yo lo pego, lo podéis pegar con cinta doble cara, lo podéis pegar con nubo, lo podéis pegar con muchas cosas, pero a mí me gusta pegarlo con la Block porque no se me va a mover, no se va a despegar para nada. Entonces lo que sí que voy a hacer es que no voy a pegar, a ver, ahora os lo enseño, porque esto sí es importante. Y lo que no voy a hacer es llegar a el pliegue, ¿de acuerdo? Voy a llegar justo encima, pero no al pliegue. ¿Por qué? Porque si me cubre el pliegue, se va a pegar y luego no se va a poder abrir. Entonces, lo voy a hacer llegar, ¿veis? Hasta justo antes del pliegue. Lo pongo en la mesa y lo vuelvo y lo voy a pegar. A ver, esto con paciencia, que ya sabéis que esto lleva un poquito de tiempo, no pasa nada, no tenemos prisa, vamos a pegarlo bien. A ver, ¿dónde he puesto yo mi plegadera? Aquí. Vale. Le voy a pasar, siempre voy a pegar desde aquí hacia allí, porque si hay demasiada cola o lo que estéis utilizando para pegar, que se vaya hacia allá, que no se me sobresalga por el acetato. Que mejor que no haya demasiada, ya os lo digo. Pero bueno, le voy a pasar la plegadera por aquí y por aquí. Bien. ¿Veis? Así. Compruebo que no se me ha pegado, que abre perfectamente. Aquí se me ha ido un poquito, pero no pasa nada porque la Block es fantástica y sale muy bien si actuamos rápido. Vale, pues ya está. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso va a ser que, como esto no quiero que se me vea así, podéis dejarlo, pero a mí me gusta que quede mejor acabado. Entonces lo que voy a hacer es que he recortado con la cizalla un trocito igual de alto y de 1,5 cm y se lo voy a pegar aquí, ¿vale? Siempre se verá un poquito por ahí, pero no me importa, ¿vale? Pero siempre quedará un poquito mejor.
Entonces, bueno, pues le voy a colocar un poquito de bloc. Vale, compruebo que no se me ha ido por los lados y le quito un poquito en las puntas, un poquito de exceso, sin llegar a quitarle del todo. Y ahora lo voy a pegar encima, ¿vale? Del final, a ver, por ahí. Bien. Le paso la uña al final, no por nada, sino porque la cizalla deja un bordecito y se lo quiero aplanar. Por nada más. ¿Vale? Y me queda así, ya me gusta más cómo queda. Entonces por dentro, para que no se vea la parte en la que he pegado, he recortado otro exactamente igual y lo voy a pegar aquí. Y así quedará perfecto. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a pasar también la uña. Vale. Le paso la uña para quitarle ese pequeño borde que deja la cizalla, que no me gusta. Y ahora ya lo he aplanado, ya queda bien. Vale, pues le voy a poner también bloc. Y lo voy a pegar encima teniendo cuidadito de por donde lo pego. Lo voy a poner encima de ese trocito que se veía la pega. De esta manera va a quedar perfectamente acabado. Va a quedar mucho mejor. Y ya lo tengo, ¿veis? Ya lo tengo, queda de esta manera, ¿veis? Así. Y lo abrimos y no se ve ni cola ni se ve nada. Y por detrás queda de esta manera. A mí me parece que queda perfecto para el tarjetón. Bueno, pues ya tengo mis 5 tarjetones hechos. Este otro y este otro, ¿vale? ¿Veis? Por detrás y el que acabamos de hacer por detrás. Vale, ya tengo los 5 tarjetones. Entonces, os voy a enseñar... Ah, perdonad, y este. Faltaba este, ¿vale? ¿Veis? Y por detrás. Vale. Pues os voy a enseñar cómo ha quedado, que ha quedado así. No lo tengo abierto porque ahora le vamos a meter los tarjetones. Y, bueno, por aquí le he puesto unos detallitos de la colección, unos die cuts de la colección, con unas poinsettias, unas florecitas de poinsettia y unas hojitas. Y ha quedado de esta manera. A ver, lo voy a subir un poquito para que lo veáis bien. Así. Yo creo que así lo vais a ver mejor. Y, bueno, lo voy a ver. A ver, ha quedado así. Y ha quedado así. ¿Veis? Queda muy bonito. Entonces, vamos a abrirlos. Lo voy a enseñar ya acabado con todos los papeles. ¿Veis? Aquí no se nota apenas nada.
del lazo y queda con los separadores de acetato entre hoja y hoja. ¿Veis? Esto, bueno, la hoja entera es esto, entonces esto se despliega, como ya habéis visto con imán, ha quedado así. Yo creo que queda precioso, queda muy muy bonito. Aquí es donde iría uno de los tarjetones, que le voy a poner pues el de los puntitos, este de aquí. Este se lo voy a poner aquí y va a quedar así. Y veis, así y así. Queda realmente muy bonito, muy bonito. Y el separador de acetato. Y vamos con el siguiente. Que el siguiente se abría hacia abajo. Lo voy a poner así para que lo podáis ver. ¿Veis? Los puntitos. Y este así. Vale. Entonces, aquí vendría otro que va a ser el que acabamos de hacer. Veis que es el mismo papel. Pues vamos a poner este aquí en medio del sobre, que es su tarjetón. Bien. Entonces, este se abre para arriba y este para abajo. A ver de qué manera puedo hacer que lo veáis. Así. ¿Veis? Así. Este va por encima y este por aquí. Vale, otro separador de acetato. De acetato no, perdón, de velum. Estoy diciendo todo el rato acetato y no es acetato, es velum. Y aquí nos encontramos pues con los dos bolsillos, que he hecho unos desplegables de la colección pequeñitos. Podéis hacerlo más grandes, al gusto, vamos. Ahí cabe unos buenos desplegables, ¿veis? Yo he puesto estos que me parecían muy bonitos para poner unas cuantas fotos navideñas, así. Y también con su imán quedan muy muy bien. Así que ahí uno y aquí el otro. ¿Veis? Así. Por el otro lado. Yo le he dejado estas partes así para poner las fotos y que quede intercalado así con alguna ilustración. Me parece que queda precioso. Así que estas aquí viene... Ah, perdón, aquí va otro de los tarjetones, que como esto le he puesto bastones y a este también, pues le voy a poner este de bastones, que es igual que ese. Y este va aquí. Muy bien, pues otro separador. Y ahora viene este, que evidentemente, ¿veis? Queda muy, muy, muy bonito. Y evidentemente lo voy a poner con este, que es el mismo papel. Vale, lo voy a poner aquí, su tarjetón, y vamos a ver la otra cara de la misma hoja, que es esta de aquí, que como ya os acordáis, iba de esta manera, se desplegaba de esta manera. A ver de qué manera lo vuelvo a poner, así. ¿Veis? Que va con su imancito sin ningún problema. Pasamos el separador de velum y tenemos aquí el pop-up, que queda muy bonito para poner dos buenas fotos. ¿De acuerdo? Aquí lo que he hecho ha sido recortar un poquito más pequeño que el triángulo que nos hace cada lado, ¿eh? ¿Veis? Y así dobla perfecto. Y por fuera también, ¿veis? Así que queda de esta manera, con su imán, que queda bastante bonito. Aquí le voy a poner esta de aquí, con el pobladito, se la voy a poner aquí. Y aquí, pues viene esta de aquí, que es como la primera de todas.
y el separador de velum y ya el final. Así nos ha quedado el álbumcito de Navidad. Espero que os guste. Y ahora lo que voy a hacer es explicar cómo se forra con tela, por si queréis hacer las portadas parecidas a la que yo he hecho en este álbum. Entonces le hacemos la lazada y queda así, cerradito. Yo creo que queda muy bien, a mí me ha gustado muchísimo, ha sido muy gustoso de hacer este álbum. Y os voy a decir cómo se hace, cómo he hecho yo las portadas, cómo se forra con tela. Entonces voy a traer el material y enseguida vuelvo. Bueno, ya vengo con el cartón contracolado cortado. Entonces la portada y la contraportada serían de 20,2 por 16 centímetros y el lomo haría 20,2 por 6 centímetros. Vale, vamos a coger de momento una de las dos grandes y vamos a forrar. Aquí tengo mi trozo de tela ya cortado. Entonces vamos a ver, esto va así. A ver, lo voy a subir un poquito para que se pueda ver mejor. Entonces le dejaremos como unos 4 centímetros por cada lado, ¿vale? A la hora de cortar. Y vamos a pegar con... no lo he traído. Bueno, ahora voy a buscarlo. Con barra de pegamento y ahora os explico por qué. Bueno, vamos a ver. Es este pegamento. Lo hay de muchas marcas. Es de color lila. Y lo que voy a hacer es pasarle a todo. Ahora queda lila para saber por dónde paso, pero conforme se vaya medio secando, que no secando, o sea, aún quedará mordiente, perfecto para pegar, se irá poniendo transparente. Esto simplemente se pone lila para saber por dónde estoy pasando. Nada más que para eso. Ni va a quedar lila la tela, ni nada de nada. Vale. Entonces, ahora que ya lo tengo, le voy a dar la vuelta y lo voy a poner, lo voy a pegar en la tela, centrado. Y simplemente lo que quiero es que no se me mueva. Por eso estoy utilizando esta cola. Si luego con el tiempo se despega de ahí, no importa, porque estará pegado por otras partes. O sea que no se va a mover de todas maneras. Bien. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo del todo. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar cola block porque como es cartón contracolado, no puedo usar cela doble cara porque se va a despegar. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer aquí unos ángulos, ¿vale? A ver, espero que lo estéis viendo, si no ahora lo acerco para que lo veáis. Vale. A ver, que lo voy a acercar para que lo podáis ver. ¿Veis? Unos ángulos. Y lo voy a pegar estirando un poquito, ¿vale? Para que quede bien tenso, que no se me quede flojito. Y siempre tirando hacia el cartón contracolado, ¿vale? Porque por lo mismo no quiero que la cola se refluya hacia allí, ¿vale? Porque entonces se vería. ¿Veis cómo se ve la mancha de la cola? Porque he puesto bastante. Pero como esto va a ir tapado, no se va a ver, no me importa. Por aquí no me importa, me importaría por el otro lado. Por eso también he puesto la barra de pegamento. Porque esa no va a dejar ningún tipo de mancha. ¿Vale? Entonces aquí nos queda así. ¿Veis? Esto sin pegar. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Le doy la vuelta y voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a hacer el ángulo. Y voy a ponerle bien de cola por aquí. Para que se me quede bien pegado. Y esto
Voy a estirar para que no quede, para que quede bien tensado y que si hay exceso de cola venga hacia aquí, ¿vale? Sobre todo, las puntas ponerle cola. Las puntas me refiero a esto de aquí, ¿vale? En este lado, por supuesto. Vale. Cuando ya tengo así... ¡Oh, qué asco de cola! Por Dios, se me pegan los dedos. Entonces, lo que voy a hacer es pegar esta de aquí, abrir esto así, ponerle la cola y pegarlo así, ¿vale? O sea que le voy a poner cola ahí. Voy a levantar por aquí, voy a ponerle con mucho cuidado de que no me pase al otro lado. Le voy a poner cola por aquí. Le voy a poner cola por aquí. Levanto y, ¿veis? Levanto lo que no he puesto cola antes y voy a pegar esta estirando de aquí para que se me tense y por aquí que quede bien junto a lo que ya tenía pegado, ¿vale? Bien juntito a lo que ya tenía pegado. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a levantar aquí. A ver, ahí. Voy a ver si quiere bajar, que ya me queda poquita cola aquí. Voy a poner cola por aquí. A ver. Por aquí. Y abriendo, le voy a tensar por aquí. Y voy a pegarlo bien pegado, bien juntito a donde había pegado antes. Bien. Ahí. Voy a dejar que esto se pegue. Voy a hacer el otro igual que este y vuelvo. Bueno, ya tengo los dos y ahora lo que voy a hacer es cortar este sobrante. ¿Cómo voy a cortar este sobrante? Nunca así, ¿vale? Voy a apoyar, voy a coger, a ver cómo lo hago para que lo podáis ver. Yo creo que así. Voy a apoyar las hojas de la tijera en el cartón contracolado y voy a cortar, ¿vale? De esta manera. ¿Veis? Para que la punta no se abra, no se vea el cartón. Ay, que no estoy en cámara. No se abra, no se vea el cartón porque he empezado a cortar por aquí encima. ¿De acuerdo? Voy a cortar también este. A ver, primero le voy a quitar el pegamento a la tijera, que si no, no puedo. Más o menos aquí. Y voy a cortar este de aquí. A ver. Siempre apoyando en el cartón para no cortar demasiado la esquina. ¿Veis? Así. El otro, apoyando las dos hojas en el cartón sin torcer, ¿vale? Sin que se me venga aquí, ¿vale? A ver, sin hacer esto, siempre plana en el cartón, voy a cortar el sobrante. ¿Veis? Así queda perfecto. Apoyo las dos hojas y corto. Y de esta manera queda perfecto. ¿Veis? Os tiene que quedar así. Por aquí no hay ninguna mancha de ningún tipo. Por aquí, aunque esto quede con alguna manchita, no importa, lo vamos a tapar.
¿vale? Ya sabéis, ya lo habéis visto cómo lo he hecho. Luego esto se tapa con cartulina y aquí no se ve nada. Vale, voy a recortar el otro y vuelvo. Bien, ya tengo las dos recortadas, ¿veis? Y ahora voy a hacer el lomo. Voy a forrar el lomo. Para el lomo tengo este trozo. Y lo que voy a hacer es, le voy a dejar una buena ala, como unos 7 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que dejarle por arriba y por abajo, igual que le he dejado, ¿veis? Un trocito, igual que le he dejado antes a la portada y contraportada. Pero por los lados le tengo que dejar como unos 7 centímetros a cada lado. Y voy a hacer prácticamente, de momento, lo mismo. Le voy a poner el pegamento de barra, uy, que se me está acabando, por cierto. Pero bueno, esto hay de muchas marcas, ya os digo, ¿eh? Y lo voy a colocar, a ver, lo voy a colocar centrado y dejando el espacio a los lados para las alas, ¿vale? Ahí, bien. Vale. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pegar con la bloc. Voy a pegar este trozo, a ver, que no se ve. Lo voy a tirar para arriba. Este trozo de aquí lo voy a pegar aquí. Bueno, le voy a poner ya aquí. Le voy a poner bloc, pero poca cantidad, no os paséis porque sí que se va a ver, ¿vale? Si os pasáis se va a ver, ahora sí que se va a ver. Entonces, pero como necesito que quede bien pegado, pues se lo voy a hacer con la bloc. Vale. Mirad. ¿Veis lo que he hecho? Estos dos trocitos y este trocito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a girar para arriba, voy a tensar, ¿vale? Y aquí voy a hacer el escaloncito y lo voy a pegar con ayuda de la plegadera, que siempre va muy bien. Lo voy a pegar bien al otro lado. ¿Vale? Y lo voy a pegar de esta manera. Voy a hacer lo mismo con el otro lado, con el de arriba. Lo pongo para abajo para que podáis verlo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí este poquito de pegamento. Y aquí le voy a poner, para poder pegarlo, este otro trozo. Y luego, pues, este otro trozo sin que se hagan montañas de pegamento. Entonces lo voy a tensar, lo voy a tirar para arriba, lo voy a pegar bien y con ayuda, a ver, de la plegadera voy a bajar el escalón y voy a pegar este trozo. Voy a bajar el escalón y voy a pegar este otro trozo. Bien, ya lo tengo pegadito. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cortar en diagonal hasta casi el vértice. No voy a llegar hasta aquí para que no se me abra y se me vea el cartón. Un poquito antes, ¿vale? Y voy a cortar un trocito, nada, para que no se vea la punta, como siempre hago. ¿De acuerdo? Hasta ahí, antes de llegar al cartón. Y aquí lo mismo, antes de llegar al cartón y
un poquito en ángulo para que luego no se vea esa punta que sabéis que queda muy mal. Con la de abajo voy a hacer lo mismo. Antes de llegar al cartón. Y aquí igual. Así, vale, ya le he quitado las puntitas, ya lo tengo preparado. Ya lo tengo preparado. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues ahora voy a coger la portada y contraportada y esto va a superponer de esta manera. ¿Vale? Voy a dejar, ¿veis? Junto las dos alas y miro que esté bien puesto. Justo que caiga al lado, ¿vale? Al lado de la portada, ¿veis? Al lado. Voy a quitar esta que de momento me molesta y voy a poner bloc, a ver, que quiera bajar. Voy a poner bloc sin llegar a manchar el lomo, ¿vale? El ladito del lomo. A ver, que lo pongo y os lo enseño. Sin que chorree por el lomo, porque si no se os va a pegar ahí y eso va a ser terrible si se os pega por ahí. Entonces, vamos a ver, que se me cae la cola. A ver, vamos a juntar en el lomo que no tiene pegamento, o sea, el lomo me refiero a esta parte de aquí, ¿eh? A esta y a la de la portada justo del mismo lado. Justo en lo mismo, ¿eh? A ver, lo pongo ahí, miro que encaje bien, giro la solapa y la pego. ¿Vale? Y esto quedaría así. Vale. Muy bien. Miro que no tenga cola, que gire bien. Vale, gira perfecto. Y ahora voy a levantar esta y voy a poner la contraportada. A ver que esto no manche. No, no mancha. Voy a poner la contraportada aquí. Y le voy a hacer lo mismo. Le voy a poner cola. A ver que baje, que me queda tan poquita que ya le cuesta. Y le voy a poner cola. Ahí sin que llegue a mojar el lomito. ¿Vale? Se me ha movido un poco, ahora lo pondré bien otra vez. Bueno, ahora lo juntaré otra vez. Vale, veis que por aquí no tiene nada de cola. Lo junto y lo pongo ahí bien pegadito, bien juntito, y vuelvo la tela y la dejo caer encima y la pego. Sobre todo que el cartón no se suba al otro cartón, ¿eh? Eso sería terrible. Y bien. Bueno, así. Espero que se seque y os lo enseño. Compruebo que no se ha pegado. Está perfecto. Muy bien. Pues espero que se seque y os enseño. Bien, os enseño cómo ha quedado. Mirad, esto dobla perfecto. ¿Vale? ¿Veis? Bien pegadito, bien ensambladito. Queda muy bien. Se abre sin ningún pegote. Todo limpio, sin ninguna señal. ¿Vale? Y ahora tendríamos que seguir el proceso que hemos seguido
antes, ¿vale? Entonces, si queréis hacer como en el mío, quiero decir poner este doble cartón, simplemente es coger un cartón contracolado un poquito más pequeño, forrarlo con papel de scrap de la manera habitual y perforar en las esquinitas y poner un brad de modo que parezca que está clavadito. Ya está, ni más ni menos. Y hasta aquí, bueno, lo voy a poner así, que se vea bonito. Hasta aquí el tutorial del álbum de Navidad. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like, seguirme y darle a la campanita para que os sigan todos mis vídeos. Adiós.